Increíble. Una historia que te hará llorar de orgullo. ¿Cuál es el verdadero lujo? ¿El oro, los diamantes, los palacios que desafían al cielo? No, mis panas. El verdadero lujo, la riqueza más inmensa de este mundo, se encuentra en un lugar que muchos subestiman. Y esta es la historia de cómo un hombre que lo tenía todo, un príncipe de Dubái con una fortuna que supera los 3.000 millones de dólares, descubrió esa verdad en la tierra más inesperada, nuestra Venezuela. Con lágrimas en los ojos, en una humilde casa de pueblo, rodeado de gente sencilla, el jeque Ahmed Al Maktoum pronunció las palabras que hoy retumban en todo el Medio Oriente. En Dubái tenemos palacios de oro, pero aquí ustedes tienen el corazón de oro. ¿Cómo es posible que una familia acostumbrada a los yates de lujo, a los retretes de oro macizo y a cenar con cubiertos de diamantes, terminara llorando de emoción en nuestro país? ¿Qué vieron en Venezuela que transformó su visión del mundo para siempre? La historia comienza hace apenas unas semanas, en medio del rugido de una tormenta que cambiaría sus vidas. Y yo, mis queridos amigos, estuve allí. Yo fui el testigo. Mi nombre es Khalil Aj, y durante 15 años he tenido el privilegio, o quizás la carga, de ser el traductor personal de la familia real de Dubái. Mi padre es libanés, pero mi madre, el amor de mi vida, es una orgullosa gocha de los Andes venezolanos. Esa mezcla me dio el don de las lenguas, y ese don me llevó a los palacios dorados. Pero nunca, ni en mis sueños más locos, imaginé que mi trabajo me llevaría de vuelta a la tierra de mi madre en circunstancias tan dramáticas, y que sería testigo de una lección de humildad tan poderosa que hoy siento la obligación de compartirla con el mundo entero. Así que pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, porque lo que están a punto de escuchar es la prueba de que la verdadera riqueza de Venezuela no está en su petróleo, sino en su gente. El jeque Ahmed Al Maktoum, segundo en la línea de sucesión al trono, es un hombre cuya vida desafía la lógica. A sus 46 años, su existencia se mide en cifras astronómicas, una fortuna personal de más de 3.000 millones de dólares, 30 villas repartidas por el globo, 12 yachts privados, 8 superyates anclados en los puertos más exclusivos del planeta y un piso entero reservado para él en el Hotel Burj Al Arab, el famoso hotel de 7 estrellas. Su familia, la jequesa Fátima y sus 2 hijos, el príncipe Omar de 19 años y la princesa Aísa de 16, no conocen otra realidad que la opulencia sin límites. Para ellos, un candelabro que no sea de diamantes es una baratija, y una cena que cueste menos de $50.000 es un simple aperitivo. Aquel día, el halcón del desierto, el Airbus A380 privado de la familia, surcaba los cielos del sudeste asiático. Regresaban a Dubái después de una gira de inversiones por Singapur y Tailandia. Pero el Caribe, con su furia impredecible, tenía otros planes. Un huracán de categoría 5, el más violento registrado en la década, se formó de la nada, bloqueando por completo la ruta hacia el Medio Oriente. Los pilotos, en una carrera contra el tiempo y el viento, buscaron un refugio seguro. Y en sus mapas, una pista de aterrizaje se iluminó como la única opción viable para una aeronave de ese tamaño, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Venezuela. La noticia cayó como una bomba en la lujosa cabina del avión. Venezuela. Para el jeque, el nombre evocaba imágenes distorsionadas por las noticias internacionales: crisis, peligro, escasez. Su conocimiento del país se limitaba a su poderío petrolero de antaño y a su tecnología, que consideraba, quizás, adecuada para una estancia corta y forzada. La jequesa Fátima frunció el ceño, visiblemente preocupada. ¿Es seguro?, preguntó, mientras la joven princesa Aísa buscaba en su tableta de oro rosa imágenes de Caracas, encontrando solo titulares alarmantes. Pero cuando las ruedas del halcón del desierto tocaron el asfalto venezolano, la realidad comenzó a desmantelar sus prejuicios, pieza por pieza.
La primera impresión al desembarcar fue de una desconcertante normalidad. Acostumbrados a la opulencia casi cegadora del Aeropuerto Internacional de Dubái, con sus cascadas interiores y sus boutiques de lujo, la funcionalidad y la sencillez de Maiquetía les pareció humilde. No había oro, no había mármol por doquier. Había gente. Gente real, moviéndose con un ritmo propio, caribeño. El primer Grand Soc llegó en inmigración. Esperaban una sala VIP, una procesión de funcionarios inclinándose en reverencia. En cambio, se encontraron haciendo la cola como cualquier otro pasajero. Los oficiales de inmigración, aunque impecablemente educados y respetuosos, no mostraron la sumisión servil a la que estaban acostumbrados. Les dieron la bienvenida con una sonrisa genuina, un bienvenidos a Venezuela, estamos a la orden, que sonaba más a una cálida invitación que a un protocolo. El jeque sintió algo que no había sentido en años. No era el miedo a su poder, sino un respeto de ser humano a ser humano. El momento más revelador ocurrió en la zona de recogida de equipajes. En Dubái, sus maletas de diseño exclusivo llegarían por un conducto privado, transportadas por asistentes con guantes blancos. Aquí, tuvieron que pararse junto a la cinta transportadora, esperando junto a familias que regresaban con cajas llenas de regalos, estudiantes con mochilas y turistas. La princesa Aisha, confundida, me preguntó en voz baja, Khalil, ¿por qué no hay un lugar especial para nosotros? Antes de que pudiera responder, un señor mayor a su lado, al ver sus maletas pesadas, se ofreció a ayudarlos. Tranquila, mija, que aquí nos ayudamos entre todos, dijo el hombre con una sonrisa desdentada pero sincera. La princesa se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, no era un sirviente pagado, sino un extraño, un pana, quien le ofrecía ayuda desinteresada. El plan inicial era una caravana de limusinas blindadas, pero los funcionarios del aeropuerto, con una lógica aplastante, sugirieron que sería más rápido y cómodo tomar la autopista en vehículos más discretos para llegar a Caracas. El viaje desde La Guaira, con el mar Caribe a un lado y la imponente montaña al otro, fue un espectáculo que los dejó en silencio. Al llegar al Hotel 5 Estrellas en la capital, se encontraron con otra sorpresa. La suite presidencial, aunque lujosa para cualquier estándar mundial, les pareció modesta en comparación con su palacio. La jequesa Fátima incluso tocó un candelabro de cristal, preguntando si era de plástico, acostumbrada como estaba a los que eran tallados en diamantes puros. Pero entonces, el jeque Ahmed se asomó al balcón. Y lo que vio lo dejó sin aliento. No era el horizonte artificial de Dubái, una colección de rascacielos compitiendo por tocar el cielo. Era el Ávila. El majestuoso Baraira Repano, un gigante verde, vivo, que respiraba y vigilaba la ciudad. Un pulmón vegetal que cambiaba de color con la luz del día, coronado por el icónico Hotel Hambod. No era una belleza creada por el hombre para impresionar. Era la belleza de la naturaleza en su estado más puro y poderoso, una armonía perfecta entre la creación y la civilización que se extendía a sus pies. En ese instante, viendo esa montaña, el jeque sintió que el oro de su palacio era frío y sin vida en comparación con el verde vibrante de esa montaña. A la mañana siguiente, mientras paseaban por los jardines del hotel, llegó el segundo gran impacto. En Dubái, mantener un jardín en medio del desierto es una proeza de ingeniería y un gasto exorbitante, costando más de $100,000 al mes. Son jardines artificiales, perfectos hasta el último pétalo, pero carentes de alma. El jardín del hotel en Caracas, en cambio, era un caos calculado de belleza tropical. Orquídeas, cayenas, y frondosos árboles que crecían con una libertad y una vitalidad que el dinero no podía comprar. ¿Cómo es posible que sea tan hermoso sin que parezca costar una fortuna?, preguntó el jeque, perplejo. Un jardinero del hotel, un señor mayor con las manos curtidas por la tierra y el rostro surcado de arrugas amables, escuchó la pregunta. Se acercó y,
Con la sabiduría del que conoce los secretos de la tierra, le dijo: Su Majestad, es que la belleza de aquí no se compra, se cuida. Esta tierra es generosa. Nosotros solo le damos cariño, y ella nos regala esto. El jeque se quedó mirando al anciano, que no lo trataba como a un rey, sino como a un visitante curioso. En Venezuela, añadió el jardinero, la verdadera belleza es auténtica. Le quitamos lo que sobra para que se vea lo que de verdad importa. Esa frase, quitar lo que sobra, resonó en la mente del jeque como un eco. Fue la primera pieza del dominó que comenzaría a derrumbar su castillo de valores preestablecidos. El almuerzo fue en un restaurante de alta cocina venezolana dentro del hotel. Al jeque Ahmed, acostumbrado a que le sirvieran trufas, caviar y foie gras como si fueran pan de cada día, el menú le pareció extrañamente simple. Le presentaron un plato de mero fresco de las costas de Choroní, acompañado de tostones y una ensalada de palmito del corazón de la selva amazónica. La presentación era elegante, pero los ingredientes le parecían comunes. Sin embargo, al primer bocado, su rostro se transformó. Cerró los ojos. Los sabores eran explosivos, frescos, puros. Eran el sabor del mar, el sabor de la tierra, el sabor del sol. ¿Qué brujería es esta?, preguntó, casi en un susurro. El chef, un joven caraqueño con una pasión que se desbordaba en cada palabra, se acercó a la mesa. No hay brujería, Su Majestad. Hay origen. El pescado fue traído esta mañana del pueblo de al lado. Las verduras vienen de una pequeña finca en los Andes, cultivadas con amor por una familia que trabaja la tierra como lo hacían sus abuelos. En nuestra cocina, respetamos la tierra, honramos la temporada y dejamos que el ingrediente hable por sí mismo. El jeque había vivido toda su vida bajo el mantra de que caro es igual a bueno. Pero en ese momento, un simple trozo de pescado fresco tenía un sabor más profundo, más memorable, que el plato de langosta de $100,000 que había comido la semana anterior en Mónaco. ¿Por qué?, se murmuró a sí mismo. ¿Por qué he vivido 46 años sin saber esto? Esa tarde, la curiosidad pudo más que el protocolo. El jeque decidió que no quería quedarse encerrado en el hotel. Quería ver la ciudad. A pesar de la reticencia de su equipo de seguridad, salieron a explorar el centro de Caracas. Pasearon por la Plaza Bolívar, observando la Estatua del Libertador, la catedral, los edificios históricos. En Dubái, cada esquina está diseñada para una foto perfecta, cada luz está calculada. Aquí, la historia no estaba en un museo. Estaba viva, en las paredes de ladrillo, en el murmullo de la gente, en los niños corriendo detrás de las palomas. Vieron a un chamo tocando un cuatro con una destreza que parecía venirle del alma, cantando canciones de Simón Díaz. Vieron a la gente debatir de política con una pasión arrolladora, reír a carcajadas, vivir. Era un caos vibrante, una sinfonía de vida real que contrastaba brutalmente con la perfección estéril de su ciudad. Y entonces, ocurrió el momento que lo cambió todo. Caminando por una calle lateral, el olor a maíz tostado y a queso fresco los golpeó. Provenía de un pequeño puesto callejero, una arepera regentada por una señora de unos 70 años, doña Margarita. El jeque, movido por un impulso inexplicable, se acercó. Yo, como traductor, pedí una arepa de queso de mano para él. Doña Margarita, con una agilidad sorprendente, abrió la arepa caliente, la rellenó generosamente y se la entregó en una servilleta de papel. Buen provecho, Catire, le dijo, llamándolo Rubio con el cariño típico venezolano. El jeque tomó la arepa con cierta vacilación. Era comida callejera. Él jamás había comido en la calle. Le dio el primer mordisco. Y entonces, el tiempo se detuvo. Su cuerpo se quedó rígido. Sus ojos,
abiertos como platos. La masticación se hizo lenta, casi reverencial. Y entonces, de sus ojos, comenzaron a brotar lágrimas. Grandes y silenciosas lágrimas que rodaban por sus mejillas y caían sobre la arepa. La jequesa y sus hijos lo miraban, atónitos. Yo mismo estaba en shock. Su Alteza, ¿está bien?, le pregunté con preocupación. Él negó con la cabeza, incapaz de hablar. Tomó otro bocado, y luego otro, mientras las lágrimas seguían fluyendo. Finalmente, con la voz quebrada por la emoción, me miró y dijo, Khalil, esto sabe a mi abuela. Continuó, con la voz entrecortada. Mi abuela era una mujer del desierto. Pobre. Hacía un pan muy parecido a esto, en un fuego de leña. Yo era un niño, creí que había olvidado ese sabor. He comido en los mejores restaurantes del mundo, he probado platos que cuestan más que un coche, pero nada en 50 años me había recordado lo que es el hogar. Esta mujer, dijo señalando a doña Margarita, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y ternura maternal, ha puesto en esta arepa algo que todo el oro de Dubái no puede comprar, amor. Ha puesto cariño. Aquella tarde, el príncipe más rico del mundo lloró en una calle de Caracas, comiendo una arepa de $1. Y en esas lágrimas, se disolvió una parte de su antiguo yo. La visita al Panteón Nacional fue otra revelación. Al entrar en el lugar sagrado donde descansan los héroes de la patria, sintió una solemnidad que lo sobrecogió. En Dubái, la grandeza se expresa con oro y tamaño. Aquí, la grandeza estaba en el silencio, en el respeto de la gente, en la historia que impregnaba cada piedra. Vio a personas de todas las clases sociales, ricos y pobres, de pie, en silencio, rindiendo homenaje. Nadie recibía un trato especial. Ante los héroes, ante la historia, todos eran iguales. Por primera vez en su vida, el jeque se sintió parte de algo más grande que su propia fortuna, y descubrió, para su asombro, que esa sensación era increíblemente reconfortante. El huracán se disipaba, pero una nueva tormenta se estaba formando en el corazón de la familia real. La noche antes de su partida programada, decidieron hacer un pequeño viaje a las afueras de la ciudad, para ver el campo venezolano. Visitaron un pequeño pueblo en los valles del Tuy, un lugar de gente trabajadora y paisajes verdes. Y fue allí donde el destino les tenía reservada la prueba final. La princesa Aísa, de repente, se sintió mal. Una fiebre alta la consumió rápidamente, dejándola débil y temblorosa. En Dubái, un ejército de médicos privados estaría a su disposición en minutos. Pero allí, en medio de la nada, el pánico se apoderó de la familia. Fue entonces cuando una familia local, un maestro de escuela llamado José y su esposa Carmen, que vivían en una casita modesta pero impecable, vieron la angustia en sus rostros. Sin saber quiénes eran, sin pedir nada a cambio, los invitaron a pasar. Mi casa es su casa, dijo José con una simpleza que desarmaba. Dentro de la casa, todo era humilde pero lleno de calor. Fotos familiares en las paredes, un olor a guiso casero en el aire. Carmen, al ver a la princesa enferma, actuó con el instinto de una madre universal. Acostó a Aísa en la cama de su propia hija, le puso paños de agua fría en la frente y se fue a la cocina. Poco después, regresó con un tazón humeante de sopa de pollo. Un buen sancocho de pollo levanta a un muerto, mija, le dijo a la princesa con una sonrisa. El jeque Ahmed y la jequesa Fátima observaban, mudos. Veían a esta mujer extraña cuidar de su hija con una ternura y una dedicación que rara vez recibían de su propio personal pagado. Carmen pasó toda la noche al lado de la cama de Aísa, cantándole canciones de cuna venezolanas, cambiándole los paños, asegurándose de que estuviera cómoda. El jeque Ahmed, sentado en la pequeña sala de la casa, conversó con José.
El maestro le habló de sus alumnos, de sus sueños para el país, de la alegría de vivir a pesar de las dificultades. No tenemos mucho dinero, Su Alteza, le dijo José, pero somos ricos en familia, en amigos, en fe. Esa es nuestra fortuna. Al amanecer, la fiebre de Aísa había bajado. La princesa abrió los ojos y lo primero que vio fue el rostro sonriente de Carmen. Y por primera vez en su vida, la joven princesa, que nunca había tenido que agradecer nada porque todo se le daba por sentado, miró a esa mujer y le dijo con una sinceridad que conmovió a todos: «Gracias, tía Carmen». Al despedirse, la familia real no podía contener las lágrimas. El jeque intentó darle a José un fajo de billetes, una suma que podría cambiarle la vida. Pero el maestro, con una dignidad inquebrantable, lo rechazó. Su gratitud es pago suficiente, amigo. El cariño no tiene precio. Vayan con Dios. Fue en ese momento, bajo el sol de la mañana venezolana, con el olor a café colado flotando en el aire, que el jeque Ahmed me miró, con los ojos enrojecidos, y pronunció la frase que se convertiría en su nuevo lema. Khalil, me dijo, es increíble. En Dubái tenemos oro, tenemos rascacielos, tenemos todo el dinero del mundo. Pero aquí, en Venezuela ustedes tienen un corazón de oro. El viaje de regreso a Maiquetía fue en silencio. La noticia de que el halcón del desierto estaba listo para partir ya no les producía alegría, sino una profunda melancolía. Mientras el avión despegaba, la familia entera permaneció pegada a las ventanillas, observando cómo la Costa Verde y el Ávila majestuoso se hacían cada vez más pequeños, hasta desaparecer en el azul del Caribe. Se llevaban algo más que un recuerdo. Se llevaban una lección. Al aterrizar en Dubái, el contraste fue brutal. La caravana de Rolls-Royce, los sirvientes haciendo reverencias, el palacio con sus grifos de oro y sus candelabros de diamantes, todo les pareció de repente vulgar, vacío, casi ridículo. La opulencia que antes era su normalidad ahora se sentía como una jaula dorada. Lo primero que hizo el jeque Ahmed fue revolucionar su propia vida. Ordenó que una de las salas más ostentosas del palacio fuera remodelada. Quitó el oro, el mármol y los diamantes, y en su lugar, puso muebles de madera, artesanía indígena varao y un chinchorro tejido a mano que había comprado en Venezuela. En esa sala, cada mañana, en lugar de ser servido por un batallón de sirvientes, él mismo se prepara un café, un guayollo suave, como le enseñó José. Transformó el jardín. Despidió a los diseñadores europeos y contrató a un botánico para crear un jardín que floreciera de forma natural, con plantas autóctonas, un jardín que celebrara la vida en lugar de la perfección artificial. Sus cambios desconcertaron a toda la corte real, pero el jeque nunca había parecido tan sereno, tan genuinamente feliz. Pero su transformación no se detuvo ahí. El jeque Ahmed Al Maktoum creó la Fundación Corazón de Oro, una organización multimillonaria dedicada a apoyar la educación infantil y la cultura en Venezuela. Financió escuelas en zonas rurales, programas de música para enseñar a los niños a tocar el cuatro y el arpa, y centros culturales para preservar las tradiciones venezolanas. Medio año después de aquel viaje forzoso, el jeque regresó a Venezuela. Pero esta vez no fue por accidente. Volvió para aprender. Pasó una semana en un pequeño pueblo de los Andes, aprendiendo sobre el cultivo del café y el cacao, viviendo en una casa normal, comiendo la comida de la gente. Volvió a visitar a José y a Carmen, y esta vez no como un príncipe, sino como un amigo, un pana. Hoy, el jeque Ahmed vive entre dos mundos. En Dubái, cumple con sus deberes reales. Pero cada pocos meses, escapa a Venezuela en busca de lo que él llama paz mental. Ha comprado una pequeña finca en las montañas de Mérida, no un palacio, sino una casa sencilla, donde dice que finalmente puede respirar. Su historia ha inspirado a decenas de otros millonarios del Medio Oriente,
que ahora viajan a Venezuela no en busca de exotismo, sino en busca de autenticidad, de esa riqueza que no se puede depositar en un banco. La princesa Isa está aprendiendo a hablar español con fluidez y mantiene correspondencia semanal con la hija de Carmen, a quien ahora llama su hermana venezolana. Hace poco, recibí una llamada del jeque. Me dijo, Khalil, nací príncipe, pero en Venezuela aprendí a ser un hombre. A partir de ahora, mi vida no se trata de acumular oro, sino de acumular momentos, de atesorar la riqueza del alma. Y esa, mis queridos panas, es la historia de cómo nuestra tierra, con todas sus cicatrices y sus problemas, le dio al hombre más rico del mundo el único tesoro que su fortuna no podía comprar, un corazón lleno. Esta historia nos demuestra que, aunque a veces nos falten cosas materiales, somos el país más rico del mundo en lo que de verdad importa, nuestro calor humano, nuestra alegría y nuestra inquebrantable capacidad de dar amor. Si esta historia te ha tocado el corazón tanto como a mí, si te ha hecho sentir ese orgullo profundo de ser venezolano, por favor, deja un comentario. Dale un me gusta a este video y compártelo para que el mundo entero conozca cuál es nuestra verdadera riqueza.